Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Les saluda Tatiana Pérez desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia y los vemos en titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. El expresidente de facto, Michel Temer, pasa sus primeras horas tras las rejas. Este jueves fue detenido en Sao Paulo, acusado de encabezar una organización criminal que desvió miles de millones de dólares en contratos con una empresa estatal. Temer, recordamos, fue clave en el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff por un delito que ella no cometió. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia en titulares, Argentina. La postal se repite, pero pinta peor. La pequeña industria cierra sus puertas y los trabajadores obviamente van a la calle. Los industriales denuncian que el gobierno de Macri impuso el hambre con los cambios en la política económica. Tenemos información, tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, Ginebra, victoria para la diplomacia de paz en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La resolución presentada por Venezuela en nombre del NOAL rechaza los efectos negativos de sanciones, de bloqueos de gobiernos contra pueblos. ¿Qué significa en esa llamada diplomacia de paz? Vamos a analizarlo. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, el expresidente de facto Michel Temer fue arrestado este jueves por la Policía Federal por su presunta vinculación en el más grave caso de corrupción del país y del continente, recordamos el llamado Lava Jato. Se le acusa de liderar una organización criminal que recibía sobornos a través de Electronuclear, la estatal que opera las plantas nucleares de la nación. A continuación, los detalles. La detención del expresidente de facto en su residencia en Sao Paulo fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, quien también solicitó el arresto de otras 7 personas, incluido el exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador de Temer. Según medios locales, la detención se da en el marco de una investigación para verificar presuntas irregularidades en contratos firmados por empresas condenadas en el caso Lava Jato. Las empresas habrían pagado sobornos que favorecían a dirigentes del Movimiento Democrático Brasileño, MDB, formación liderada por Temer, para adjudicarse contratos con la estatal Electronuclear. Tales contratos sospechosos fueron firmados por Temer en 2016, cuando ya presidía Brasil. El juez lo acusa de encabezar una organización criminal encargada de desviar unos 450 millones de euros destinados a la construcción de la central nuclear Angra 3 en Río de Janeiro. Tanto el expresidente como sus representantes legales niegan sistemáticamente las acusaciones en su contra. Su abogado Eduardo Carnelos calificó la detención como una barbaridad. Las investigaciones empezaron cuando Temer aún era presidente y la apertura del proceso fue solicitada en varias oportunidades por el Supremo Tribunal Federal, pero fueron bloqueadas y archivadas por sus aliados en el Congreso. El expresidente de facto responde actualmente a 10 procesos judiciales, 5 de los cuales fueron abiertos en enero de este año, cuando ya no contaba con el fuero privilegiado, y son analizados por jueces de primera instancia. Temer fue uno de los principales impulsores del golpe parlamentario a la expresidenta Dilma Rousseff. En 2016, el entonces vicepresidente pasó a asumir un mandato interino considerado ilegal, luego de que Rousseff fuera separada del cargo para enfrentar un juicio político por supuesta tergiversación de cifras durante su gobierno, sobre la que nunca hubo pruebas. En un comunicado, el Partido de los Trabajadores indicó que espera que la detención de Michel Temer y Moreira Franco se ejecute con base en hechos consistentes, en respeto del proceso legal y no solo sobre especulaciones y denuncias sin pruebas, tal como ocurrió en el caso del expresidente Luis Inácio Lula da Silva y en otras acciones contra dirigentes del PT. Los reyes del lawfare en Brasil ahora son peones de su propio juego.
Hay más información, sin duda múltiples reacciones del país político y judicial en esta nación suramericana. De esto conversamos con nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Vieira. Hola André, muy buenas noches. ¿Cómo finaliza esta jornada después de esta noticia que evidentemente toma por sorpresa al país? Seguramente, Tatiana, buenas noches a ti, buenas noches a nuestra audiencia. La jornada termina con Michel Temer cumpliendo su primer día aquí en la prisión de la Policía Federal aquí en Río de Janeiro, donde debe permanecer. Tatiana, además de todo esto, ya que fue adelantado de que esta operación, además de Michel Temer, son otras 9 personas, son 10 las prisiones decretadas este jueves. También Michel Temer responde a 10 procesos criminales. El Ministerio Público en la tarde de hoy, en una rueda de prensa, afirmó que Michel Temer era el líder de una organización criminal que ya actúa aquí en Brasil há por lo menos 40 años y que ha movido por lo menos 500 millones de dólares aquí en este país, fruto de dinero de corrupción. Asimismo, por un lado, las personas aquí en las calles, nosotros salimos hoy en la tarde para escuchar lo que hablan la gente aquí de Río de Janeiro, la gente que afirma que sí, Michel Temer es un corrupto, que ha retirado Dilma Rousseff para seguir con ese proceso de corrupción. Otros que defendían, por ejemplo, la salida de Dilma Rousseff, hoy sí están afirmando que Michel Temer sí era corrupto y que fue un paso no correcto para Brasil haber entrado en ese golpe de Estado y luego con Michel Temer como presidente. Recordemos que él salió justamente bajo índices de popularidad muy bajos aquí para ese país. Menos del 5% ha salido Michel Temer con su popularidad. Por otra parte, también los expertos aquí de Brasil llaman la atención a sí mismo como el Partido de los Trabajadores, como muy bien ustedes ya explicaban acá al inicio de este reporte, y que no se trata de una defensa o no de Michel Temer, se trata en este momento la defensa del Estado democrático de derecho. Esto porque muchos juristas aquí de Brasil afirman que esta prisión fue ilegal y que están abusando, están utilizando siempre de la prisión preventiva con la disculpa de que los acusados estarían buscando destruir las pruebas frente a las acusaciones, justamente bajo esta intención, bajo esta, por ejemplo, esta afirmación, la justicia está buscando actuar de forma a hacer estas prisiones preventivas aquí en Brasil. Además de eso, Tatiana, también debemos recordar que esto se pasa bajo un contexto muy amplio. Por ejemplo, esta operación Lava Jato, denunciada en diferentes momentos como una operación que no cumple con la Constitución, que no respeta el Estado democrático de derechos. Ahí en los últimos tiempos ha sufrido 2 derrotas. La primera fue justamente que en la justicia, en la Suprema Corte aquí de Brasil, donde la Suprema Corte ha decidido que los casos investigados por la operación Lava Jato, donde estén los cargadores, donde se encuentran los cargadores de campañas electorales, estos casos deben ser juzgados por la justicia electoral y no por la operación Lava Jato. Y la otra, que fue un escándalo por aquí en Brasil, porque la operación Lava Jato, los promotores, los integrantes querían crear por medio de dinero recuperado de esa operación, dinero público, querían crear una fundación privada para combatir la corrupción. Esto sería con recursos de 2,5 mil millones de dólares, 2,5 mil millones de reales para esta fundación. Y la denuncia que ellos hacen el día de hoy contra Michel Temer es que Michel Temer ha movido 1,8 mil millones de reales en esos 40 años. O sea que por un lado hay esta denuncia de que el Estado democrático de derecho no estaría siendo respetado, pero también hay esa denuncia de que la operación Lava Jato quería, por medio de esa prisión de Michel Temer, recuperar su fuerza, ya que viene de 2 derrotas seguidas. Además de eso, también de la operación Lava Jato, hay un contexto también muy amplio aquí en ese país de reforma en el sistema de pensiones que viene el debate ahora en el Congreso. También la prisión de Lula da Silva, que los críticos afirman que esto busca hablar como si la operación Lava Jato es una operación imparcial que detiene a los de izquierda y de los de derecha,
O sea que é um contexto muito complicado, Tatiana, que seguramente há que evaluar, pero los críticos por aqui afirman que esto seria uma cortina de humo e que, a pesar de sí, están de acordo que Michel Temer ha movido dinero de corrupción en diferentes procesos aquí de Brasil, pero afirman que esto es una cortina de humo para esconder las derrotas de la Operación Lava Jato recientes, también esconder la baja popularidad de Bolsonaro, también para hacer reafirmar con una operación imparcial, ya que detiene a Michel Temer y también a Lula da Silva, o sea que es un contexto muy amplio, Tatiana, que seguramente nuestros expertos nos pueden ayudar a explicar. Pero les comento eso, todo este escenario, para que nuestra teleaudiencia pueda también aclarar y tomar sus propias conclusiones, Tatiana. Todos estos hechos los sumamos de inmediato al análisis. André, gracias. Así finaliza la noche. Gracias por contárnoslo. Muy buenas noches. A ti también. Vamos con el análisis entonces. Nos acompaña Joao Férez Jr., politólogo, profesor de Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Profesor Férez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, estoy bien. Profesor, sí. Gracias. Ya lo veo, exactamente. Quien veían ustedes era nuestro invitado desde Argentina, que nos espere solamente unos minutos para ir con él. Lo escucho perfectamente, profesor. Primero, déjeme preguntarle algo que resulta fundamental. Durante el tiempo que estuvo Michel Temer como presidente no electo del país, siempre se dijo que él tenía los más altos niveles de relacionamiento con la justicia y que por eso resultaba ser un intocable. ¿Qué pasa ahora? ¿Se acabó ese nivel de relacionamiento? No, no es una cuestión de relacionamiento, es que cuando una persona es presidente tiene protecciones legales, no se puede simplemente cualquier juez procesarlo, ¿comprendes? Tiene que ser el Supremo Tribunal Federal, y entonces como el Supremo Tribunal Federal es hecho de un Consejo de Ministros, es mucho más difícil que el presidente sea procesado por el tribunal. Ahora que no es más presidente, no tiene las protecciones, entonces estás como sujeto a que cualquier juez le procese, ¿comprendes? Y eso es lo que pasó, porque el juez es un juez de Río de Janeiro, entonces que ahí es responsable por una pierna de la Lava Jato. Lo interesante de todo eso es que, mira, Temer tiene 1000 razones para ser procesado o detenido, pero solo hicieron ahora. Entonces hay un timing político de esto, de esa acción de la Policía Federal, que fue comandada por el juez de Río de Janeiro. Y me parece que es claro que eso es un juez que tiene conexiones con Sergio Moro. Me parece claro que eso es una respuesta al tratamiento que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil ayer dio a Moro, porque Moro intentó presentar su propuesta de nueva legislación para armas, para el crimen, una legislación, leyes más duras, punitivas. Y Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara, porque está muy, ¿cómo se llama? No está nada contento con la manera que Bolsonaro le trata para la cuestión de la reforma de la jubilación de la seguridad social. Entonces, trató a Moro muy mal como un presidente, como un funcionario del presidente, le trató de una manera muy desrespetuosa, y Moro me parece que respondió por la prisión no solo de Temer, pero también de uno de los ministros de Temer, Moreira Franco, que es el padre de la mujer de Maia, ¿comprendes? Hay una cosa ahí de novela. ¡Wow! Hay una cosa, sí. Entonces metió a este tipo, a Moreira Franco. Ese es el nivel, profesor Férez, ese es el nivel entonces del poder que tiene Sergio Moro en el país. Porque esto sucede y solo unas horas después ya hay un expresidente de facto no electo, sí, con todo un contexto que vamos a revisar de inmediato, pero ya tras las rejas. Es verdad, es un señal de poder que él tiene, pero al mismo tiempo es un poder que está ahí, tiene que comprender.
contra el Congreso Nacional, contra la Cámara de los Diputados, pero no progresa ahí. En la Cámara, el juego en la Cámara para Bolsonaro y para Moro y para toda la gente del gobierno Bolsonaro es muy duro. Y ellos no están haciendo un buen trabajo ahí. Entonces, Moro están utilizando medidas, ¿comprendes? Extra legislativas, medidas políticas, a veces muy mediáticas también, para intentar poner presión sobre el Congreso Nacional, porque quieren que su agenda con la reforma de la seguridad social y también las leyes punitivas de Moro sean aprobadas, pero no hay señal de que estén haciendo un buen trabajo. Claro. Ahora, no hay, no sí, profesor Férez, no hay, pareciese que medida en este nivel de presión, porque es este caso y 9 más que involucran en asuntos de corrupción al expresidente Michel Temer. La pregunta entonces ahora desde la misma visión política es si el partido, su partido, el MDB, hará todo lo que quiera el partido de Bolsonaro, digamos, la oficialidad del país a través del Congreso. Sí, lo que pasa es que el MDB perdió muchos diputados, no es tan grande cuanto era en la legislatura pasada, la legislación pasada. Entonces el MDB ahora es un partido medio. Hay muchos partidos, muchos partidos. Lo que pasa es que la coalición de apoyo del gobierno es muy tibia. Bolsonaro solo tiene de verdad su propio partido y aún así es un partido muy dividido. Entonces, los otros partidos están ahí, algunos apoyan, pero apoyan de una manera muy incierta porque quieren negociar el apoyo. Y Bolsonaro no hace una negociación muy buena, ¿comprendes? No le gusta eso, es contra su imagen política. Me quedan 2 cosas por preguntarte que marcan evidentemente el contexto de esta acusación directa al expresidente Temer y a este otro grupo de personas tan cercanas a él. Una es la baja popularidad de Bolsonaro y dicen que tiene mucho que ver precisamente con un intento de él demostrar que sí, todo eso que prometió en campaña lo está cumpliendo y es la lucha contra la corrupción. A mí me parece que el noticiero sobre Bolsonaro es muy, muy negativo. Entonces, aunque tenga electores que le apoyan, el acúmulo de noticias malas, ¿comprende? Es una cosa que va a sacar apoyo. Tenemos solamente 3 meses de gobierno y ya perdió bastante apoyo popular. A mí me parece que el camino es de una pérdida progresiva de apoyo popular, ¿no? Porque no hay nada de nuevo que este gobierno pueda crear, como sacar el país de la crisis económica, nada de eso puede ser producido así, ¿comprendes? En días o en mismos meses. Entonces, la habilidad política del gobierno es muy horrible, muy mala. Entonces, me parece que la perspectiva no es muy buena para Bolsonaro. Ahora, lo segundo que es importante destacar, también lo he visto en medios locales brasileños en particular, y es la relación que hacen sobre el intento de mostrar imparcialidad y neutralidad por parte de la justicia, especialmente de los jueces de la Lava Jato, diciendo que no es todo contra el expresidente Lula, porque hay evidentemente una mirada muy clara sobre el Partido de los Trabajadores, sino que también incluye, por ejemplo, a estos que son de derecha y de extrema derecha, como eran no solamente Temer, sino sus más cercanos colaboradores cuando era el presidente no electo. Sí, mira, Temer y sus colaboradores no son de extrema derecha, son de derecha, conservadores, pero extrema derecha es Bolsonaro, esa cosa de combinar conservadorismo de valores con una cosa casi nazi, ¿comprende? Fascista. Entonces, ahí sí, es verdad que la Lava Jato, cuando pone personas como Temer o Moreno Franco en el cárcel, está mostrando que va más allá del PT, porque esa es una acusación muy, muy verdadera. La concentración de toda la operación era en PT, no había más ningún corrupto. Pero ahora cuando ponen otros también, es cierto que eso puede ser utilizado por sus defensores como una prueba de que la Lava Jato no es una campaña de persecución política, ¿comprendes? Pero al mismo tiempo, lo que me parece es que la resistencia a la Lava Jato
a la medida que hace esas cosas, la resistencia política, la resistencia dentro del judiciario, del Poder Judicial, aumenta también. Por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal está resistiendo la operación en muchas maneras diferentes ahora. Entonces hay un conflicto interno al Poder Judicial ahorita, y también un conflicto de la clase política con la Lava-Jato. Entonces eso pone a Lava-Jato en una situación que para mí me parece es la peor que ya se encontró desde que fue creada en 2014. Muchas gracias, profesor Férez, por ese análisis. Buenas noches. De nada, es un placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Esa Noticia. Al volver, en Noticia Argentina. La postal se repite, pero evidentemente que pinta peor. Los pequeños empresarios denuncian que en los 3 años del gobierno del presidente Mauricio Macri, lo que hay es el impacto por el hambre. ¿Cuál es esa radiografía? ¿Cuál es el análisis? Lo contamos al volver en Noticia. En Noticia Argentina, con una crisis que toca fondo en las pequeñas y medianas empresas del país. Vamos a ver los resultados tras 3 años de gobierno del presidente Macri. Desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, las reformas en el sistema económico no solo han afectado a la población común, sus políticas financieras han tocado la puerta de toda la industria nacional. En representación de las pequeñas y medianas empresas, el industrial Guillermo Anzo hizo un llamado urgente al Estado para frenar el cierre de empresas en los últimos 3 meses. Y detectando muchas complicaciones en algunas pymes que más que nada que están con la industria alimenticia también, y buscando alguna solución en conjunto para ponerse a trabajar y buscar algún acompañamiento ya directo y urgentemente, porque son empresas que lo están necesitando para ayer, no para hoy. Ante la abrupta subida del dólar en lo que va de gestión de Mauricio Macri, 142.275 empresas cerraron sus puertas de 137.488 que iniciaron actividades entre 2016 y 2017, según datos oficiales. Un retroceso económico que ha perjudicado a todas las empresas que producen mediante insumos y materias primas dolarizadas. Las pequeñas y medianas empresas son las encargadas de generar 7 de cada 10 empleos en el país. Los cierres ocasionados por las reformas económicas de Macri han dejado un saldo de al menos 191.000 puestos de trabajo perdidos durante el transcurso del 2018, datos que expone el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esta cifra podría aumentar si las pymes no alcanzan una solución a la crisis que padece la industria. Seguimos sumando información con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Edgardo, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, siempre es un placer saludarte. También saludamos a toda la audiencia de Noticias y como bien decís, se va derrumbando de una forma muy preocupante lo que es la industria nacional en la República Argentina a partir de esta política neoliberal que está implementando en la economía el gobierno de Mauricio Macri. 195.000 trabajadores industriales han perdido desde que llegó al poder este gobierno su fuente de trabajo. En total se estima que son 245.000 los trabajadores que han perdido justamente esta alternativa de trabajar en función justamente de lo que se está implementando como ajuste por parte del gobierno de Mauricio Macri, que está de alguna forma perjudicando la producción a partir de la falta de consumo, a partir también de la apertura a la llegada de productos de otras latitudes, y desde esa perspectiva realmente las 800.000 empresas pequeñas y medianas que tiene la Argentina, el 90% de lo que significa la producción a nivel nacional, van mermando, por un lado, en muchos casos cerrando, por
una situación terminal, en otros buscando alternativas de suspender a sus trabajadores, de darles lo mínimo y lo básico para poder tener una producción que pueda mantener muy sutilmente justamente la fuente de trabajo, pero realmente están remando, buscando alternativas para buscar soluciones en medio de esta crisis en donde no pueden conseguir por las altas tasas de interés créditos, en donde por la inflación realmente los costos se van manejando y van perdiendo justamente esa alternativa. La falta de dinero en lo que significa por la baja de los salarios, por lo que significa esta crisis que se está teniendo a nivel de los trabajadores, no hay un poder adquisitivo que pueda comprar esos productos y realmente se ve reflejado en las cifras. El 56,2%, es decir, de lo que sería el 100% de la producción, es decir, que la mitad de la producción de la Argentina hoy no se está realizando. Esto marca una gravedad que no se tenía desde hace 10 años en lo que significa la baja justamente de esta producción. En lo que fue el mes de febrero, las ventas minoristas cayeron un 11,9%, realmente importante en lo que es las perspectivas, también marcando que es un año electoral, que a pesar de los anuncios la inflación sigue siendo alta y se estima que si sigue con esta inflación que comenzó este año 2019 puede llegar a superar el 50%, más allá de los anuncios, más allá del optimismo que tiene el propio ministro de Finanzas, Nicolás Dujone, que dice que va a mejorar en el segundo semestre, pero también con la especulación justamente de las elecciones presidenciales y de tener un mejor panorama desde esa perspectiva. Pero realmente la situación es grave, es alarmante y no hay caminos de salidas a partir justamente de los reclamos que están teniendo los referentes de las pequeñas y medianas empresas, porque es una crisis que no se ha vivido desde hace mucho tiempo y que realmente ha generado una situación terminal en muchos de los casos. Gracias, Edgardo, por entregarnos esta información. Vamos a hablar con el protagonista de esta historia, quien tiene los datos y las cifras y, por supuesto, los hechos del contexto. Se trata de Daniel Moreira, presidente de Pequeñas Empresas PYME, con nosotros también desde Buenos Aires. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Daniel, hasta el año 2015, ¿cuál era la situación que se tenía en el país? Y quiero partir de allí con usted este análisis, si me lo permite, porque el gobierno de Macri le echa la culpa permanentemente a los 10 años kirchneristas. Lo que pasa es que el gobierno de Macri, desde que asumió, lo que ha venido haciendo con sus planes económicos ha sido destruir sistemáticamente el mercado interno. El mercado interno es donde alrededor del 97% de las pymes nos desarrollamos en la Argentina y es donde ellos han metido la cuña más grande porque su ideología y su forma de ver el crecimiento del país, que claramente no existe, es que la reprimarización es lo que le iba a traer divisas al país. Bueno, a partir del 2015 hasta ahora, nosotros lo que hemos tenido en esta destrucción del mercado interno, en este aumento desmedido de las tarifas que llegó en casi al 2000% promedio, en la apertura indiscriminada de las importaciones, las altas inflaciones que no han podido parar y la suba del dólar, todo eso es un combo explosivo que a las pymes que nos desarrollamos en este mercado interno, en los cuales la gran mayoría de los trabajadores se queda sin trabajo, hace de que también las pymes cerremos, ¿no? Cuando hablamos de las pymes en Argentina, hablamos de que la pyme nace en general en los barrios, en un galponcito o en un garaje, donde trabaja el padre y el hijo, y a medida que eso se va desarrollando, va creciendo y va tomando a los trabajadores del mismo barrio donde la pyme está instalada, le compra la pinturería de la vuelta, la bolonería de la esquina. Cuando la gente que trabaja en la pyme para comer, va a comprar al almacén de enfrente. Cuando se rompe ese entramado productivo de la pyme, no solo es que se quedan sin trabajo los trabajadores y el empresario pyme, sino lo que se resiente es todo un circuito social alrededor de esa pequeña empresa. Pero cuando recién decía Edgardo lo que decía el ministro, lo que dice el presidente, realmente esta gente nos ha demostrado que son una manga de cínicos y mentirosos del primero hasta el último, porque están mintiendo, porque están diciendo de que la economía se va a recuperar. Desde que empezaron, desde el 2015 y empezó el 2016, dijeron que la recuperación iba a ser
el segundo semestre, y esos semestres vienen pasando y a lo largo de 3 años los resultados están a la vista. Tenemos un país absolutamente destruido en lo que hace a todo lo que es industria nacional. 197.000 puestos de trabajo industriales significa que la reprimarización de la economía que estos señores llevaron adelante vendiendo nada más que carne y trigo y minerales, no le alcanza ni por mucho a la gran mayoría de la población. Ahora, lo que ellos hicieron fueron negocios para una pequeña minoría. Sí, lo que siempre se ha denunciado, bueno, en estos 3 años, los negocios para el círculo más cercano del presidente Macri y también de su sector empresarial. Ahora, Daniel, siempre se ha tenido la visión de Argentina como una de las naciones más industrializadas de todo el continente, de América Latina, en sus distintas escalas. En la pequeña y en la mediana industria, por supuesto, entran dentro de toda esa, digamos, resignificación valorativa que se le daba. En este momento, ¿qué queda de eso? ¿Qué sectores realmente se pueden salvar ante una situación que ya pinta para este mismo año 2019 como igual o peor a lo que está ahora? Sí, este año nosotros prevemos que va a ser muchísimo pasado, ya fue un año muy difícil. Y la verdad que lo que decía también Edgardo, que es tenemos la industria parada en promedio del 55%, o sea, el 45% de la capacidad productiva que nosotros tenemos no la estamos usando porque no tenemos a quién venderlo. Pero hay algunos sectores en los cuales esto es peor. Y cuando vos hablabas de que qué sectores se pueden salvar de todo esto, hoy es ninguno. Ahora, ¿de qué manera los sectores se pueden salvar? Trabajando en conjunto, todas las organizaciones PYME y todos los PYME poniéndose de acuerdo para exigirle a este gobierno por todas las vías democráticas que esto tiene que cambiar. Y las vías democráticas son peticionar ante los congresos, peticionar ante los ejecutivos y también las movilizaciones en la calle. Nosotros, como organizaciones pymes y como pymes que vamos a manifestarnos, el 4 de abril tenemos una marcha muy fuerte en Argentina que es con los pymes y los trabajadores. Porque cuando una pyme cierra, no es como una gran empresa que empieza a despedir trabajadores y ya. La pyme cierra con los trabajadores adentro. Y nosotros estamos convencidos de que el país se levanta con los trabajadores, con los pymes y con todo el pueblo, no con una parte muy pequeña de grandes empresarios, amigos del poder, como es en estos 3 años, que hacen unos negocios bárbaros, pero que le sirven nada más que a un porcentaje muy chiquitito de la población. Daniel, ¿cuál es la realidad sobre la imposición, sobre la situación de los impuestos que pagan los pequeños y medianos empresarios, las pymes? Te lo pregunto porque hubo grandes titulares hace unos meses diciendo que se disminuía la carga impositiva para las pymes. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Si ha tenido algún efecto o no lo ha tenido? No, primero que no hubo implementación de esos planes. Junto con esos planes, lo que ellos dijeron también, el gobierno, de que teníamos unas tasas preferenciales como para poderlas estar más abajo de ese 60-70% que hay de interés hoy, y que realmente el problema del PYME es que el PYME lo que produce no tiene a dónde venderlo porque el mercado interno está destruido. Entonces, este mercado interno destruido y que te dicen, bueno, le vamos a dar crédito, ¿para qué voy a tomar yo un crédito como industrial, como pyme, si yo no puedo cubrir los gastos de este mes porque no vendo? El mes que viene, si tomo un crédito, tengo 2 problemas, porque no voy a poder cubrir los gastos igual y encima voy a tener que pagar una cuota. Lo que pasa es que este gobierno lo que hace son declaraciones rimbombantes que parecerían que son bárbaras, pero en la práctica concreta no nos sirve. Cuando ellos hablan de que, bueno, lo que quieren es bajar el costo laboral. La verdad que no es un problema el costo laboral, porque los trabajadores no son un costo. Los trabajadores tienen una potencialidad dentro de la pyme que no lo tienen en ninguna otra gran empresa. El costo que nosotros tenemos son los impuestos regresivos que nos cobran, la presión impositiva que están teniendo para con las pocas empresas que están funcionando, básicamente porque como se cayeron un montón de empresas, como las pymes han perdido un montón de empresas que ya no van a abrir más,
se les ha caído también la recaudación, con lo cual lo que están haciendo es poner mucha presión tributaria para que las pocas que están las puedan pagar. Y lo cierto es que cuando a un pyme empieza a entrarle algo de lo que puede llegar a estar vendiendo, lo primero que hace es pagarle a los trabajadores y después ve cómo paga los impuestos. Entonces tenemos también una gran cantidad de pymes que están endeudadas con impuestos que no pudieron pagar. Me queda algo por preguntarte, Daniel, y tiene que ver con la misma situación empresarial, es decir, la relación cotidiana que existe entre las pymes y otro tipo de trabajo. Esta radiografía que nos presentas es las familias que crecen alrededor de un trabajo productivo, se suman más personas en los barrios, ellas tienen que cerrar. ¿Cuáles son las posibilidades de engancharse en otro tipo de trabajo en este momento, tratando de encontrar esta misma situación de subsistencia? Y también te lo pregunto porque el gobierno dice que para el segundo semestre de este año va a mejorar el nivel de empleo en el país. Repito la apreciación que tengo sobre este gobierno. Son cínicos y mentirosos. Ellos cínicamente están diciendo esto y están mintiendo. No va a existir esto porque no hay algo milagroso. Cuando uno junta determinados elementos y mezcla esos elementos, los resultados que da esa mezcla, si no varía ninguno de los componentes, va a ser siempre la misma. Y estos muchachos lo que están haciendo es seguir poniendo los mismos elementos que tienen que ver con la apertura indiscriminada de las importaciones, con las altas tasas de interés, con la dolarización, con la inflación y demás. No va a haber un segundo semestre de crecimiento, porque no va a existir una determinada cantidad de dinero dentro del mercado como para que las pymes subsistan. Ellos también te dicen de que están fomentando a la exportación, para que exportemos, cuando no se dan cuenta de que geopolíticamente tenemos un mundo que en realidad está vendiendo y que las grandes potencias del mundo lo que están haciendo es cerrando su frontera y cerrando sus mercados. Cuando fueron a venderle limones, se tuvieron que venir con la bolsa de limones en el hombro porque no le pudieron vender limones a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le cierra la frontera de importaciones para productos chinos, los chinos van a tener que poner los productos en algún lado. ¿Y dónde lo van a poner? Y en donde tengan fronteras abiertas para que puedan entrar sus productos. Bueno, el gobierno argentino ha decidido desde el 2015 hasta ahora tener una frontera abierta prácticamente sin ningún tipo de arancel. Entonces nos inundan de productos que nosotros como industriales pymes estábamos haciendo hasta el 2015. Y desde el 2015 para acá no hemos podido hacer más nada porque los productos que vienen del mundo en general también vienen subsidiados porque en los países centrales también tienen problemas con el tema del trabajo. Ese es el oscuro panorama, como tenemos precisamente en la parte baja de nuestras pantallas. Daniel, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Gracias y buenas noches a la audiencia. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Esa Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, pero con una nación que es el centro de la discusión. En Noticia Ginebra les hablamos de la victoria para la diplomacia de paz en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una resolución presentada por Venezuela en nombre del Movimiento de Países No Alineados rechaza los efectos negativos de las sanciones y bloqueos de gobiernos contra pueblos. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución presentada por Venezuela
en nombre del Movimiento de Países No Alineados, el NOAL, en la que se exponen los efectos negativos de medidas coercitivas unilaterales contra las poblaciones. La aprobación de esta disposición otorga un momento de oxígeno a la autodeterminación de los pueblos que contrarresta, por supuesto, los efectos nocivos de las acciones hegemónicas. Detalles del fondo de este documento, de esta resolución de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos a continuación. Una victoria del multilateralismo y la diplomacia de paz frente a las garras de los halcones de Washington. Así ha sido calificada la aprobación de la resolución que expone los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales contra las poblaciones. La disposición expuesta por el Movimiento de Países No Alineados, el segundo organismo más grande del mundo después de la ONU, obtuvo 27 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones. Presentado por el representante de Venezuela en nombre del NOAL, el documento incorporó nuevos elementos para fortalecer la resolución sobre el tema aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el año anterior. El proyecto resalta el impacto negativo de las sanciones sobre los derechos humanos, el desarrollo, las relaciones internacionales, el comercio, la inversión y la cooperación. La aprobación de esta resolución le otorga de momento un oxígeno a la determinación de los pueblos por contrarrestar los efectos nocivos del imperialismo que pisotea el derecho internacional y pone en jaque al multilateralismo. El gobierno venezolano adelanta una batalla diplomática contra las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos que perjudican directamente al pueblo. A través de un mensaje publicado en Twitter, el canciller Jorge Arriaza calificó la aprobación del documento como una victoria del multilateralismo y la denominada diplomacia de paz. La víspera, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por las recientes medidas arbitrarias estadounidenses contra Venezuela, ya que podrían empeorar la situación económica del país caribeño. Pese a estas alertas, Estados Unidos intenta legitimar su plan de revisión de la doctrina Monroe sobre la región. La administración Trump insiste en no descartar ninguna de las opciones sobre Venezuela, nación que enfrenta un bloqueo financiero ilegal que le impide cumplir con sus compromisos económicos internacionales. Entre estas acciones destacan el secuestro de los activos de la estatal Petróleos de Venezuela y el interés por apoderarse de la minería estatal con las nuevas sanciones contra la Compañía General de Minería Venezolana, Minerven. Un guión de sanciones deliberadas que ya han tenido como objetivos a Cuba, Rusia, China, Irán y Nicaragua. Vamos a centrarnos ahora en el análisis, no solamente en lo que eso significa, sino visiones que hay detrás de lo que significa la autodeterminación de los pueblos y lo que esto conlleva cuando se presenta, por ejemplo, este mismo hecho de plantear este tipo de resoluciones en nombre de la NOAL en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para ello nos acompaña Josu Landa, él es filósofo, poeta, profesor de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es coordinador honorario de la Fundación Ethos, es venezolano radicado en México. Bienvenido, profesor. Un placer y muchas gracias. Si le parece, entremos de una vez en materia con base a los estudios que ustedes han realizado que están en este compendio, ética. Dicen orientaciones básicas. Usted plantea que esta situación de crisis global que estamos viviendo, que afecta la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, la democracia, pasa por ser un problema de ética pública. Efectivamente, todo lo que sostiene, digamos, una cohesión social remite a personas que tienen una constitución ética, es decir, un modo de ser, una base de su conducta, y en la medida en que eso no se desarrolla como debe ser, en la medida en que eso se abandona, en la medida en que se ponen, por ejemplo, por encima del bienestar de la gente o de la felicidad, que es un concepto mucho más complejo que el de bienestar, o en la medida en que asuntos como el sentido de la política, ¿para qué es la política? ¿Es para que se enriquezca un grupo? ¿Es para que un autócrata ejerza lo que los antiguos decían la libido dominandi? ¿O es para que todos vivamos bien y todos nos hagamos mejores, ¿no? Entonces, en esa medida, si nosotros abandonamos esa parte y nos dedicamos a procurar beneficios materiales, el éxito, la gloria, y además no reparamos en medios y caemos en la corrupción o caemos en prácticas
completamente egoístas que destruyen la cohesión social, o en la medida en que esto se proyecta a escala internacional y sucede la injerencia, ¿sí?, de unos países con unos intereses, no solamente con unos intereses y con unas ideologías, sino que diría incluso con soportes o blindajes doctrinales, ¿verdad?, que lo que hacen es, evitar o obstruir o, perjudicar enormemente el desarrollo de un país o el desarrollo de la gente misma, en la medida en que no pueden autodeterminarse, en la medida en que no pueden decidir. O sea, la injerencia, yo hablo desde la filosofía, no tengo ninguna militancia partidista, ¿no? Y desde la filosofía primero que aspiro a que haya un piso ético común, ¿sí?, que es lo que se ha abandonado. Si no se hace el trabajo ético, si se abandona lo interior en beneficio del exterior, si se... Un piso ético que en este momento es pisoteado en contra de los pueblos. Bueno, en el caso concreto, sí, porque si no nos vamos a extender a otras cosas, ¿no? Nos va a ramificar. En este caso me parece a mí que el punto está clarísimo. O sea, la tendencia de ciertos países, ¿verdad?, a inmiscuirse, a practicar un hegemonismo imperial, no puede tener ninguna justificación. Desde mi punto de vista, o sea, yo puedo tener cualquier postura ideológica, pero mi límite es que no se puede aceptar la intervención de ningún país sobre otro. En el caso concreto de Venezuela, que todos sabemos y aceptamos que hay problemas profundos, ingentes problemas complicados, no se van a resolver, sino que al contrario, se van a complicar mucho más con la intervención de otros países. Nos ponen, primero, en una situación en la que desconocemos un pasado por el que dolorosamente tuvimos que superar justamente etapas de intervención imperiales, ¿no? Y nos pondrían en una situación de minoría de edad moral y política que serían premodernos. O sea, se supone que la modernidad ilustrada era para que llegáramos a una mayoría de edad. Entonces, todo eso se viene abajo con la injerencia y desde el punto de vista de la filosofía, eso no tiene asidero ni justificación. Por otro lado, los venezolanos somos capaces de resolver nuestros problemas. Hoy es necesario superar una enorme polarización, una enorme división, una enorme confrontación desde dentro. Es necesario alcanzar la concordia. Y esto, a mí me parece que debe llevar a la redefinición de la misma política, en los términos que dije anteriormente. O sea, la política no es para enriquecerse un grupo, ni para que alguien haga lo que le dé la gana y pisotear a los demás. La política es para que la polis, el espacio público, la civilidad, alcance, en la medida de sus posibilidades, una vida vivible, habitable, realizadora. Esto, por ejemplo, niega un principio que sería interesante, pienso yo, rescatar en este momento, el principio de primum nil necare. Es decir, ninguna iniciativa política debería dañar ni matar. Todo lo que pensemos en la actividad política debe ser para la prosperidad, debe ser para la vida, debe ser para el desarrollo humano, debe ser para la felicidad, debe ser para engrandecernos, claro, ¿no? Pero para eso. Qué paradoja, profesor Landa, porque justo eso es todo lo que no sucede en este momento. Claro. Me refiero del mundo, no solamente de Venezuela, donde vemos que se constituye en el centro de una confrontación política, geopolítica, claro, ¿no? Pero eso es exactamente todo lo que no está sucediendo. Vemos cómo aumenta, por ejemplo, las amenazas armamentísticas por la industria militar, claro, que afecta a cantidad de pueblos. La situación particularmente más grave en términos de crisis humanitaria en este momento se llama Yemen, pero quien lidera todo este proceso de ataque es aliado de los Estados Unidos y entonces ante eso se hace silencio. Qué paradoja entonces la que estamos viviendo en el mundo. Claro. El punto está en que para quienes impulsan las políticas desde una perspectiva hegemonista, la gente es un estorbo. O sea, cuando desde el punto de vista de una política rigurosa y seria, la gente es la que debe estar en primer lugar. Un país que asume y declara abiertamente todo el tiempo
que tiene la primacía de todo un hemisferio. Bueno, además, un hemisferio bastante larguito, ¿no? Porque Afganistán, por ejemplo, no está en el hemisferio occidental. Es decir, pero sí, dicen, que nadie se meta en nuestro hemisferio, porque nosotros tenemos aquí, ellos no lo dicen así, eso es una interpretación mía, eso que llamo yo la Trinidad estadounidense. O sea, la doctrina Monroe, bueno, antes de eso, el destino manifiesto, la doctrina Monroe y el Big Stick, es decir, el gran garrote. Eso es la visión que ellos tienen del ejercicio de la política. Repito, yo no milito en ninguna parte, pero como venezolano, ¿cómo puedo aceptar eso? ¿Cómo puedo yo aceptar, como filósofo, cómo puedo aceptar que una partida, pues, de un grupúsculo, que es una oligarquía de la oligarquía, decidan que son los amos de todo un hemisferio, que en el fondo quieren ser los amos de todo el mundo y están dolidos porque han perdido o van perdiendo terreno, y que aplican sanciones, ¿verdad? Y aplican medidas sin ningún miramiento en cuanto a los efectos que va a tener nuestra gente, mis hijos, mis nietos, mi familia. Yo vivo sin en importar México. El color político. Yo estoy hablando de un piso ético común, porque solo así podríamos llegar a una concordia, ¿sí? En la medida en que pensemos, tengamos conciencia, todos queremos lo mejor, todos actuamos pensando que actuamos bien. Esto tenemos que tenerlo en cuenta y abrirnos a eso. Si no tenemos en cuenta eso, o sea, alguien tiene una postura que es diferente a la mía, pero entendamos que generalmente lo hacen con la convicción de que está bien. Él cree que está bien, o ella cree que está bien, y yo igual. Bueno, ahí es donde tenemos que buscar el elemento de concordia, y todos tenemos que trabajar 1000 veces más en ese punto, muchísimo más en esa dirección, ¿sí? Ahora, ante eso, la cuestión de la injerencia, que estoy escandalizado ante esto, estoy escandalizado ante el hecho mismo y ante el hecho de que hay venezolanos y venezolanas que aceptan esta cuestión porque, bueno, han generado incluso una visión desesperada de las cosas, de forma tal que llegan a la conclusión de que aquí no se puede resolver internamente eso. Eso me parece falso. Siempre es posible una solución, siempre es posible y necesaria la paz, siempre es posible y necesaria la concordia, pero hay que trabajarla. O sea, son muchos años de enfrentamientos, son muchos años de división, y de la noche a la mañana no se puede resolver. Claro. Entonces, trabajar más en esa dirección. Me queda algo por preguntarle sobre esta reflexión tan profunda que usted hace, invitarlo para un segundo capítulo de este tema, porque nos quedamos cortos, evidentemente, claro, profesor Landa. Y es que hay gobiernos que ya sabemos que no lo hicieron históricamente y no lo van a hacer, ¿no? Los pueblos deben ser los llamados a exigir, primero a tener este nivel de conciencia de ética pública y luego a exigir la ética pública. ¿A través de qué mecanismos? No solamente me refiero a la votación cuando se da el momento. Bueno, en primer lugar sería, o sea, no hay una distinción para mí, o sea, hay una coextensión más bien entre lo que es el etos personal y el espacio público. No vamos a lograr una transformación de la sociedad, aunque todos queremos lo mejor, ¿sí? No lo logramos si no nos transformamos nosotros personalmente. Ese es un gran problema en los procesos políticos de todo el siglo XX. Se lanzan proyectos, programas de redención de la humanidad desde arriba, desde estructuras, desde superestructuras y demás, pero la gente no se transforma. O sea, tiene que ser un proceso bidireccional, desde la persona hasta la sociedad y desde la sociedad a la persona. Solo así puede haber una sociedad realmente cohesionada, y solo se puede transformar en la medida que se transformen sus individuos. Esto es lo que, en eso se ha fallado, y en eso es en lo que hay que trabajar. Ahora, en esa dirección me parece a mí que no es, o sea, yo estoy realmente, yo diría, muy preocupado, porque todas estas reflexiones, por mucho que a mi modo de ver tienen asidero, no están siendo escuchadas, no tienen, o sea, no voy a señalar quiénes ni nada, no es el punto, sino que no forma parte de la agenda. La agenda siempre las agendas políticas se van por el lado de cuestiones inmediatistas, de cuestiones de intereses particulares, limitados y demás, ¿no? Nosotros, porque usted me pregunte, ¿cómo lo hacemos con esto? Bueno, esto tiene que ser un proyecto y un plan
que hasta puede llevar generaciones, ¿sí? Por ejemplo, el catolicismo logró establecer su visión del mundo durante siglos, y no muy pacíficos, siglos de peleas y de guerras terribles entre ellos mismos para poder asentar una moral. Nosotros hoy tenemos una situación en la que estamos ante la posibilidad de confrontaciones bélicas. Yo estoy un poco alarmado ante los indicios que veo, en el sentido que si se sigue aplicando, como dice Donald Trump, porque dice, todavía no les hemos aplicado las sanciones más terribles, ¿no? Bueno, ¿qué más quiere? ¿Sí? Entonces, todo parecería apuntar a dos cosas, que no me gusta ninguna de las dos. En México hay una expresión que se dice, ojalá la boca se te haga chicharrón. Ojalá a mí se me haga la boca chicharrón. Ojalá que esto no sea así. O sea, en el sentido de que no haya guerra, ¿sí? Pero tiende a haber guerra, y en el sentido de que no haya más sanciones que afecten directamente a la gente, a nosotros, ¿no? Y que si en todo caso hace falta hacer un esfuerzo fuerte, grande, de carácter entre comillas, muy entrecomillado bélico, es la guerra de uno mismo, con nuestras frustraciones, nuestros temores, nuestras expectativas excedidas, nuestras ambiciones, nuestros egoísmos, nuestras maneras de no facilitar relaciones adecuadas con el común para poder tener una sociedad. Entonces, ahí es donde tenemos que combatir. Ese es el terreno de batalla. Y en esa medida podríamos buscar pues, la forma de una concordia, que eso no significa otra cosa que los corazones se encuentren. Eso es lo que significa concordia. Ahora, esto no se declara, esto no se decreta. Es un trabajo, como decía, de mucho aliento, de mucha dedicación, de vocación fuerte dedicada a esto, y de poner en primer lugar lo fundamental, que es lo ético, frente a lo superficial y vano, ¿no? En un país en donde quepan todos, aquellos que deciden vivir en esa nación y donde nacen porque esa es su historia. Profesor Landa, un placer, muchísimas gracias. Será hasta la próxima, espero que sea pronto. Muchas gracias. Así nos vamos a despedir de todos ustedes. Finalizamos esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia a propósito de las complejidades del mundo. Los dejamos con este capítulo del Brexit que no termina. Ahí está la situación de la jornada en imágenes. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.